Bien, pues vamos a compartir la palabra y déjeme le digo que tanto el ver como el oír, nuestra habilidad para ver, nuestra habilidad para oír, pueden beneficiarnos, pueden ser para vida o también pueden ser para muerte. Así es que vamos a leer la palabra y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos revele de acuerdo a su palabra qué tan importante es el ver y qué tan importante es el oír, porque del ver y del oír dependen los pensamientos y las imaginaciones en el corazón. Y recuerde que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que acompáñeme primeramente a ver una historia y vamos a leer solo una síntesis o un pedacito de esta historia que tiene que ver con David. Así es que acompáñeme al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Acompáñeme por favor. Y dice a partir del versículo 2. Recuerde que en este tiempo, en esta historia del segundo libro de Samuel, capítulo 11, David ya era rey de Israel. David era el rey de Israel. El pueblo o los guerreros de David estaban combatiendo, estaban en guerra. Y normalmente en la época de David, inclusive en su antecesor, en la época de Saúl, el rey participaba de la guerra, dirigían la guerra. A David se le conocía como un valiente guerrero. Bien, así es que dice el versículo 2. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio, dice la escritura, a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó preguntar acerca de esa mujer y alguien le dijo, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita, es decir, esta mujer estaba casada. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, David durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Es decir, David, en lugar de estar en la guerra, en lugar de estar ocupado con las tareas del rey, del gobierno, de la autoridad, él se levantó de su lecho. No nos precisa la palabra si se levantó muy de madrugada, si se levantó muy de la tarde, pero nos da a entender o nos quiere dar a entender que él estaba descansando, que él estaba vacacionando, por decirlo así, en su palacio. En lugar de estar ocupado por las guerras y por sus ejércitos, normalmente el pueblo de Israel tenía guerras continuas con los filisteos. Pero David aparentemente estaba de vacaciones. Por eso es importante que tú y yo no le demos vacaciones a la fe. Nosotros no debemos darle vacaciones a la fe, ni debemos darle vacaciones a permanecer en la palabra del Señor. Porque darle vacaciones a la fe y darle vacaciones a permanecer en la palabra del Señor nos causaría o nos llevaría a permitir que la incredulidad haga lo que quiera hacer con nuestras vidas. Que la vulnerabilidad de la incredulidad cause estragos que están definidos en el adversario de nuestras almas, porque él viene a hurtar, a matar y a destruir. Bien, así es que David estaba paseando por su palacio y en una terraza, dice, vio a una mujer que se estaba bañando. Imagínese usted, estaba en su palacio y aquella mujer estaba en su casa. ¿Qué distancia había
de la terraza donde estaba el rey David hasta la casa de la mujer, y la mujer se estaba bañando. ¿Qué distancia había ahí? Pues era una distancia importante. No nos explica la Biblia cómo es que David pudo observarla y pudo ser atraído por ella. Porque desde que la vio, David fue atraído carnalmente por ella. Es decir, David la vio, y cuando uno anda en la carne, los sentidos se agudizan. Los sentidos, en lugar de ayudarnos, nos perjudican. En este caso, la vista, el ver, perjudicó a David, porque agudizó su manera de ver y pudo ver a aquella mujer. Tan es así que quedó encantado por ella. La hizo venir al palacio a sabiendas de que era una mujer casada, y la tomó como mujer. Es decir, en otras palabras, la violó. Y no solo esto, sino que aquella mujer quedó embarazada. No podemos hablar cosas en contra de aquella mujer. La palabra no nos explica si ella consintió al 100% en su inmundicia, en lo que ella hizo, o si ella no pudo resistirse porque estaba delante del rey, o cuál fue la actitud o la situación de ella. Pero el hecho es de que David, en su autoridad, en el poder que él tenía, cometió este atraco, cometió esta aberración. Y usted y yo conocemos la historia. Después David, para poder ocultar sus hechos, hace traer al esposo de Betsabé de la guerra. Y le dice a este hombre guerrero que vaya y descanse, que vacacione con su mujer mientras los guerreros estaban al pie de la guerra. Y resulta que aquel hombre no va y toma a su mujer, no va y pasa tiempo con su mujer, sino que él se mantiene ahí, pero alerta, atento, como preparado para la guerra. Y entonces, al ver David que no podía hacer nada, lo que David quería era que aquel hombre tuviera intimidad con su mujer, para que después se creyera que aquella mujer quedó encinta por su esposo, y ocultar su perversión. Pero entonces no fue posible que este hombre accediera por causa de que era un guerrero. Y entonces David lo manda a la guerra y pide que lo pongan adelante de la guerra y que lo dejen solo en una batalla para que muera. Y así sucede. Así es que David no solo fue un violador, sino que se convirtió en un asesino, porque hizo matar al esposo de Betsabé. Y sabemos cuál es la historia. David toma a aquella mujer por esposa. Dios le envía un profeta para recalcarle su pecado. Tienen un hijo, su hijo muere. David se humilla a sí mismo delante del Señor, y después David es restaurado, y con aquella mujer tienen un hijo, un segundo hijo, y sabemos que ese segundo hijo se llamó Salomón. Pero el pecado de David le siguió por tiempo y tiempo. Recuerde que David vivía bajo la ley, y las consecuencias del pecado iban a ser manifiestas en la vida de David. No porque Dios lo estuviera castigando, sino porque él sembró, porque él hizo lo incorrecto. Él entró en incredulidad. Él le dio la espalda a Dios en esto. Él se condujo en la carne. Y dice la Escritura que aquel que pone su mente en las cosas de la carne tendrá muerte. Ahora, vemos que Dios tuvo misericordia y Dios no lo aniquiló, no emitió juicio sobre David, aunque David vivía bajo la ley, sino que David pudo encontrar el perdón del Señor por sus hechos. Sin embargo, sus hechos causaron estragos. Y todo fue porque David, en lugar de ocuparse en las cosas del Espíritu, en las cosas que le correspondían, en este caso en las cosas del rey y de la guerra, le dio vacaciones a la fe
y su vista, el ver, la capacidad de ver, le perjudicó porque él se condujo en la carne. Es decir, su habilidad de ver la utilizó en la carne y esto le causó estragos, esto le causó un gran pecado ante Dios para con Betsabé y después una consecuencia, otro pecado al convertirse en un asesino. Bien, ahora vamos a ir, por favor, acompáñenme por favor a el primer libro de Samuel. Vamos a buscar el primer libro de Samuel y vamos a ver el versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Es decir, un libro antes. Y ahora vamos a ver una historia también de David, pero más enfocada al antecesor de David, que era el rey Saúl. El rey Saúl tomó a David porque David había sido ungido ya por Dios para ser quien sustituyera a Saúl, aunque Saúl no lo sabía. Saúl ya había sido desechado por Dios porque Saúl fue obstinado y necio delante de Dios. Así es que dice la escritura en el versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba. David era un guerrero. Y prosperaba David en todo, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo, con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho, las mujeres decían, el pueblo decía, y él oía. Saúl oía. Este dicho que oía Saúl, dice, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le hace falta a David sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo, con envidia. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Y Saúl quiso asesinar a David. Así es que Saúl fue desechado, pero se decía acerca de David que David mataba 10,000, que era poderoso en la guerra, y Saúl mataba 1,000. Es decir, enaltecían y honraban más a David que a Saúl cuando Saúl era el rey. Y Saúl oía, el rey oía, y el rey, escuchando, oyendo, le desagradó lo que oía, dejó entrar las tinieblas en su corazón, y entonces envidió a David, y tan es así que intentó a partir de entonces acabar con la vida de David. Así es que aquí podemos ver en estas dos historias que tanto la vista permite que el corazón conciba iniquidad y perversidad, como el oído conciba perversidad y maldad. Dice la escritura, lo leímos ahorita, que después Saúl fue atormentado por un demonio. Hay muchos, y no sé si usted ha conocido las historias, personas que se han querido quitar la vida. Y ellos dicen que cuando están en este proceso, y me refiero yo a las personas, los testimonios que yo he oído es de las personas que aún viven, no que alcanzaron a cometer o a cometer suicidio, sino que las personas que lo intentaron pero que aún viven, que
escuchan voces diciéndoles que se quiten la vida. Así es que el oír como el ver pueden ser tan perjudiciales que van a traer muerte a la vida de los hombres, a la vida aún de los creyentes. Cuando utilizamos nuestra vista para ver en la carne, para ver la maldad, aceptar la incredulidad, tanto viendo como oyendo, de tal manera que un sistema de pensamientos corrupto, intolerable, lleno de maldad, de tinieblas, de incredulidad, se puede establecer en el corazón. Cuando esto sucede, nuestra manera de pensar cambia. Y así como la palabra de Dios tiene el poder para renovar nuestras mentes y transformar nuestras vidas, la incredulidad, la perversión y la maldad causan lo mismo. Causan que nuestras mentes sean renovadas en la incredulidad, en la maldad, en la iniquidad. Y que nuestras vidas sean transformadas hacia la muerte y no hacia la vida y hacia lo mejor que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que el ver y el oír pueden producir un sistema de pensamiento en el corazón que nos puede llevar a la muerte, que nos puede llevar a la ruina. ¿Cómo podemos evitar esto? No es por fuerza de voluntad. No es por fuerza de voluntad. He oído cantidad de veces a muchos creyentes diciendo acerca de que la presencia de Dios puede causar tantas cosas. He oído que a muchos creyentes que el Espíritu de Dios puede causar tantas cosas de bendición en la vida de las personas. He oído acerca de que el servir al Señor puede causar tantas cosas en las vidas de las personas. Como si los eventos, como si los de tiempo en tiempo, como si las experiencias, las buenas experiencias y los buenos eventos transformaran nuestras vidas. Pero esto es completamente antibíblico. Nada puede transformar nuestras vidas si la palabra del Señor no renueva nuestras mentes para ser transformados. Ni un evento, ni muchos eventos, ni adorar y alabar al Señor de una manera continua. Todo esto ayuda, coadyuva, es una bendición. Pero si la palabra no es escudriñada, no es entendida, no es aprendida y permanecemos en ella, revelada, de tal manera que sea sembrada en el corazón cuando nuestras mentes son renovadas por la palabra, que es viva y eficaz, entonces nunca va a haber una transformación en la vida del hombre. Y el hombre, aunque sea un creyente nacido de nuevo, no va a poder vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, y va a vivir religiosamente, o va a vivir bajo la ley, o va a vivir perdidamente. Así es que es muy importante que entendamos que aunque Dios nos dio los sentidos y que estos pueden ser una bendición para nuestras vidas, también pueden causar que un sistema de pensamientos corrupto entre al corazón y que un sistema de pensamiento antibíblico, anticristiano, antievangelio, que puede ser religioso, puede ser carnal, se establezca tan firme en el corazón que transforme nuestras vidas para muerte y no para vida. Y este mundo peligra. Los creyentes peligran en un mundo de tantas mentiras, de tanto caos, de tanto engaño, porque hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Esto es algo terrible y esto está sucediendo. Y no está sucediendo apenas, tiene ya varios años que está sucediendo, pero cada día que pasa esto está aumentando más y más y más. Mira cómo dice
Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Así es que cuando permitimos que un sistema de pensamiento se establezca en el corazón, entonces el pecado tiene ocasión de manifestarse en la vida de las personas. Primero entra la concupiscencia, entra el conocimiento, entra un sistema de pensamientos perverso, corrupto, y después da a luz el pecado. ¿Cómo podemos impedir esto? Solo a través de perseverar en la palabra, solo a través de permanecer en la palabra. La palabra del Señor es la única que puede causar que nuestra manera de ver y nuestra manera de oír sean para bendición, para vida y no para muerte. Porque si tú quieres someter tu vista y someter tu oído como una exigencia, no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr. No puedes apartar tu vista y tus oídos de lo malo. Si no conoces, entiendes y permaneces en la palabra, para que la palabra te atraiga, para que la palabra te renueve, para que la palabra te transforme, y cuando tú eres transformado, entonces permaneces. Puedes ejercitar tus sentidos para bien. Puedes permanecer en un sistema de pensamiento que resiste y que rechaza al mal, pero no puedes resistir al mal, no puedes resistir al diablo si no conoces, si no te sujetas, si no te sometes a Dios, y no hay manera de someterte a Dios si no estás lleno de la palabra. He escuchado en los últimos días varias expresiones en las redes sociales que tienen que ver con amar a Dios. Con amar a Dios tanto y estar enamorado de Dios. Y yo no digo que esto no sea genuino en las personas que lo dicen, pero muchas veces malinterpretamos, porque las personas, aún siendo creyentes y aún siendo maduros, aparentemente, o estando mucho tiempo en el Evangelio, malinterpretan el amor de Dios y amar a Dios con lo que verdaderamente la palabra de Dios dice que es amar a Dios. Porque muchos hablan acerca de, o creen que amar a Dios tiene que ver con los sentidos, y esto no es así. O muchos creen que amar a Dios tiene que ver con entregar tu vida para servirle, y esto no necesariamente es así. Porque si la palabra, que es viva y eficaz, no ha renovado tu mente y no te ha transformado, tú no podrás ser exitoso en amar a Dios. Tú no podrás experimentar, porque dice la Escritura que hemos creído, entendido y experimentado el amor de Dios. Así es que la fe viene por el oír la palabra. No podemos amar si no tenemos la palabra. No podemos amar si no hemos sido renovados y transformados por la palabra incorruptible del Señor. No podemos amar de una manera eficaz si no estamos permaneciendo en la fe, caminando en la fe, permaneciendo en la palabra, en la unción del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu de Dios. No podemos decir que el Espíritu de Dios nos ama y nosotros amamos al Espíritu de Dios, o amamos a Cristo, o amamos a Dios, si no tenemos la palabra, si no tenemos comunión con la palabra, si no conocemos la benignidad y la bondad de Dios, si no conocemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo que es Jesucristo, al Espíritu Santo a través de la palabra. Dice Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13, 13. Dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Así es que el ver y el oír tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con entender. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados ustedes, dice, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Así es que el Señor Jesucristo está hablando acerca del ver y el oír. Y dice, hay quienes ven y oyen, pero no pueden ver la bendición de la palabra, no pueden oír la bendición de la palabra. Y no hay fe, no entienden, el entendimiento no es renovado. Pero hay quienes oyen, son bienaventurados en oír y ver cuando entienden la palabra, cuando les es revelada la palabra. Así es que el Señor Jesucristo habla acerca del ver y el oír y termina diciendo acerca de que esto es necesario cuando la palabra es entendida. Entonces el ver y el oír son una bendición para nosotros. Hablándolo de otra manera, la palabra de Dios es esencial para que nuestro ver y nuestro oír estén en armonía y en sincronía con lo mejor de Dios, con la vida abundante de Cristo, con la fe de Jesús, en la cual fuimos llamados a vivir. El justo por la fe vivirá. Porque el justo vivirá por fe y para fe, dice la Escritura. Y vamos a terminar leyendo Proverbios. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 1. Dice así, Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice así Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si lo queremos ver de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarde mis mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, este es el mandamiento, este es el nuevo mandamiento que yo les hablo. Amarás a tu prójimo, ámense los unos a los otros. Así es que toda la ley se resume en amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Pero sabemos que tú y yo fuimos redimidos de la ley, de la maldición de la ley, y fuimos llamados a ser renovados y transformados por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios que es viva y eficaz. Bien, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. A través de la palabra, a través de permanecer, de conocer, entender, creer y permanecer en la palabra. El Espíritu de Dios que nos fue dado nos revela la palabra cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la palabra, nuestros oídos en la palabra, nuestra boca en la palabra, y lo hacemos continuamente. Nunca se aparten de ti la misericordia. La palabra misericordia en el hebreo tiene una connotación con una palabra en griego, que en el hebreo es la palabra misericordia, pero en griego es la palabra gracia, pero tienen un significado similar. Así es que viéndolo bajo los lentes del Evangelio, podríamos decir, nunca se aparten de ti la gracia y la verdad. La verdad tiene que ver con la palabra. La gracia tiene que ver con la benignidad y la bondad de Dios. Para que la fe sea eficaz en nuestras vidas necesitamos conocer la benignidad y la bondad de Dios, que es la verdad de la palabra de Dios manifestada en nuestras vidas por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Así es que dice la Escritura, no se aparten de ti la gracia y la verdad. Recuerda que conocer la verdad es la palabra, Cristo es la palabra, Cristo es la verdad, la palabra es la verdad. Conociendo la verdad, podemos vivir en la libertad que Cristo Jesús ya conquistó por nosotros en el Calvario. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cómo podemos escribir en el corazón la palabra? La misericordia, la gracia y la verdad. Cuando nosotros ponemos la palabra en nuestros ojos y hablamos la palabra, dice el salmista que como pluma de un escritor es cuando se declara la palabra. Cuando ponemos la palabra en nuestros ojos y la declaramos, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Cuando ponemos la palabra en nuestros ojos y la
hablamos, la declaramos con fe, la escuchamos, entonces la palabra renueva nuestras mentes y se escribe en el corazón. Dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Recuerda que tú y yo ya hemos hallado gracia porque hemos sido altamente favorecidos en Cristo Jesús. La gracia es permanente en nosotros y fuimos llamados a tomar diariamente gracia sobre gracia de nuestro Señor Jesucristo. Abundar en ello. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí es cuando queremos ser autónomos, cuando queremos separarnos de Dios, cuando nuestra vista y nuestro oído se están alejando. Es decir, cuando entra algo que no es correcto a nuestras vidas y queremos hacerlo nuestro y hacerlo no en la palabra y no en la voluntad de Dios, entonces nuestro oído y nuestra vista empiezan a quedar vulnerables a ser pervertidos, a ser corrompidos. Por eso el Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra tiene que permanecer siempre en nuestras vidas, de tal manera que cuando nosotros queramos tomar una decisión en nuestras vidas, el sistema de pensamiento esté tan firme en la palabra, que la sabiduría de la palabra sea la que nos esté indicando qué decidir. De una manera en gracia, en sabiduría, no en religiosidad como muchos quieren tomar acciones de acuerdo a lo que la palabra y toman ejemplos que dicen la palabra y consultan la palabra para tomar decisiones, pero la palabra no les es revelada. La toman como algo literal. No pueden entender cómo Jesús perdonó a la mujer adúltera. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. La única manera de reconocer a Jesús en todos nuestros caminos es que permanezcamos en la palabra. Para que Jesús esté presente en nuestras vidas de una manera continua, la palabra tiene que estar presente en nuestras vidas de una manera continua. Dice, Él enderezará tus veredas. Si cometes un error, Él enderezará para que no vuelvas a cometer este error, que haya un cambio sin esfuerzo. No seas sabio en tu propia opinión, en nuestra propia sabiduría, montándonos en nuestro caballo, sin acudir a la ayuda del Señor. A veces no sabemos cómo pedir porque no sabemos hacerlo como conviene, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Escritura. Si no echamos mano de esta bendición, entonces podemos caer en el hecho de ser sabios en nuestra propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal. No podemos apartarnos del mal si la palabra no nos renueva y transforma. Es imposible apartarse del mal si la palabra no nos transforma, si no hay un cambio por el poder de Dios en nuestras vidas, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y con lagares rebosarán. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección. Hay muchos que dicen que la vida cristiana es dolorosa. Cuando tienes tu mente en la carne, entonces va a ser dolorosa. Cuando tienes tu mente en lo que tú posees, en lo que tú has adquirido y no en el entendimiento de que todo lo que tienes es por gracia, entonces te va a doler perder lo material. Pero cuando tú entiendes que somos administradores, pero cuando tú entiendes que lo que tenemos no es nuestro, sino es del Señor y Él nos da el poder para hacerlo una y otra vez. Y que Él es la suficiencia, Él es nuestra fuente de bendición para todas las áreas de nuestra vida. Si no entendemos eso, entonces vamos a sufrir. Pero Dios nos llamó a vivir en la libertad que Cristo Jesús conquistó. Por eso Él sufrió en la cruz del Calvario. Por eso Él padeció. El castigo para darnos paz fue sobre Él. Y dice la Escritura que por sus heridas ya hemos sido curados. Así es que permitamos que la preciosa y maravillosa palabra, no nos cansemos de meditar la palabra. No nos cansemos de poner en nuestras mentes la palabra. Y si tú te has cansado y si tú has creído que
que estás desanimado quizá, o que no ves qué más puedes hacer respecto a la palabra, déjame decirte que no hay suficiente palabra en tu vida y en tu corazón. Porque la palabra del Señor es tan abundante. El hecho de que tengamos un compendio bíblico, de que tengamos nuestras Biblias y que en nuestras Biblias haya miles de páginas literariamente, es imposible que tú y yo podamos decir que no, la palabra no nos puede saciar, porque hablando de manera literaria, hay tanta abundancia de conocimiento aquí. ¿Cuánto más que somos hijos y que sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver la revelación del Evangelio de Jesucristo para bendición de nuestras vidas, de nuestras familias y de los que nos rodean y de aquellos que creerán en la palabra que prediquemos? Entonces no hay excusa para ver que la palabra es como un océano y apenas nosotros estamos en un vaso de agua. Así es que permite que la palabra de Dios sea una bendición en tu vida, que cause el efecto para lo cual fue enviada, hablada, declarada, escrita y declarada para tu vida. Y aprovecha por la fe el oír la palabra para que vivas en lo mejor de Dios, en la vida abundante que Cristo Jesús obtuvo por ti en el Calvario. Padre, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los sentidos que nos has dado y porque nos has enseñado que necesitamos ejercitarnos en tu palabra, en el discernimiento del bien y del mal, caminar en tu sabiduría, caminar sujetos a ti, en el entendimiento de tu palabra para ser renovados y transformados por tu poder, por el conocimiento de la benignidad y de todas las verdades que nos han de hacer libres en cada una de las áreas de nuestra vida. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como Jesús es, dice tu palabra, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.